El olor a vainilla y cuero viejo era el único perfume que Elena Castillo conocía íntimamente. A sus 24 años, su mundo se reducía al espacio sagrado de su mesa de trabajo, un santuario donde el tiempo se medía en el lento secado del pegamento y el delicado crujido del pergamino. Sus dedos, pálidos y finos, se movían con la precisión de un cirujano sobre las heridas de un manuscrito del siglo XVIII, suturando rasgaduras, limpiando el moho de siglos y devolviendo la vida a historias que habían enmudecido. Cada página restaurada era una vida que ella no vivía, una pasión que no sentía, un viaje que nunca emprendería. El silencio de la biblioteca era su compañero constante, un eco de su propia quietud interior, un vacío que ni los relatos más heroicos de aquellos libros podían llenar. Ella era la guardiana de memorias ajenas, porque la suya parecía no haber comenzado todavía, suspendida en un presente perpetuo de deber y renuncia. Si usted quiere saber qué secreto se esconde en la biblioteca que cambiará su vida para siempre, vea hasta el final. Le invito a suscribirse al canal y a comentar desde dónde nos está viendo. Continuamos. Elena Castillo era una figura esbelta que parecía disculparse por ocupar espacio, con un cabello oscuro y liso que a menudo caía sobre su rostro, ocultando unos ojos grandes y profundos que absorbían el mundo con una intensidad melancólica. Como restauradora de libros y documentos antiguos, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Pasaba sus días en archivos y colecciones privadas, un fantasma entre estanterías, más cómoda con el polvo de los siglos que con la mirada de los vivos. Su profesión no era una elección, sino un refugio. Reparaba el pasado de otros porque el suyo se sentía suspendido. Una colección de días idénticos, sin un evento que mereciera ser recordado. Su vida era un manuscrito en blanco, con una caligrafía impecable en los márgenes de la obligación, pero con el cuerpo central de la página dolorosamente vacío, esperando una historia que ella no se atrevía a escribir. Su virginidad no era un estandarte moral ni una elección religiosa, sino la cicatriz invisible de una vida no vivida. Era la consecuencia directa de una timidez profunda, reforzada por la humillación de un breve y torpe romance universitario, donde su ingenuidad fue objeto de burla. Aquella experiencia, aunque trivial para cualquier otra persona, cristalizó en su interior la devastadora convicción de ser invisible para el deseo masculino. Una pieza de mobiliario antiguo, interesante de observar, pero que nadie anhelaría poseer. Desde entonces, había construido murallas emocionales con los ladrillos del deber y el miedo al rechazo. El vacío que sentía no era de soledad, pues estaba acostumbrada a ella, sino de una profunda desconexión con su propio cuerpo, un territorio inexplorado que no sabía cómo habitar ni creía que alguien más quisiera visitar jamás. La verdadera ancla de su existencia, la que la mantenía fija en ese puerto de quietud, era su madre. Hija única de inmigrantes, había perdido a su padre en la adolescencia y poco después, su madre fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa que borraba lentamente a la mujer que le dio la vida. Elena había hecho una promesa silenciosa junto a su lecho. Nunca la abandonaría. Su juventud se consumía en un ciclo de medicinas, cuidados y silencios compartidos en el pequeño apartamento que ambas habitaban. Cada decisión, desde rechazar invitaciones de sus pocas amistades hasta elegir un trabajo que le permitiera horarios flexibles, giraba en torno a esa responsabilidad. Era un sacrificio hecho desde el más puro amor, pero que en las noches más oscuras se sentía como una jaula dorada cuyas barras eran su propia lealtad y devoción. Vivía en un modesto apartamento en el corazón histórico de San Antonio, un microcosmos donde el aroma de los químicos de restauración se mezclaba con el olor antiséptico de los cuidados médicos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros que no eran suyos, pacientes en espera de su toque sanador. Desde su ventana veía la vida bullir en las calles empedradas, parejas paseando de la mano, turistas riendo, el sonido de la música escapando de los bares del Riverwalk. Era un universo de risas y movimiento que ella solo observaba a través del cristal, como si viera una película en un idioma extranjero. Su hogar, aunque lleno del amor incondicional por su madre, era también el escenario de su reclusión, un espacio físico que reflejaba su confinamiento emocional.
Cada rincón era un recordatorio de sus límites, de las fronteras invisibles que no se atrevía a cruzar. La oportunidad llegó disfrazada de un contrato de restauración, el más importante de su incipiente carrera. Se trataba de catalogar y restaurar la biblioteca privada de una imponente hacienda moderna en el Texas Hill Country. El lugar, descrito como una fusión de arquitectura brutalista y encanto rústico, con muros de piedra y ventanales que se abrían a un paisaje infinito, representaba todo lo que su vida no era: vasto, audaz y abrumadoramente moderno. Para Elena, este trabajo era más que un soplo de aire fresco, era una puerta de escape temporal, una posibilidad de respirar un aire que no estuviera cargado de enfermedad y rutina. Era la promesa de un silencio diferente, no el silencio del vacío, sino el de la inmensidad de la naturaleza, aunque sabía que, incluso allí, no sería más que una empleada invisible, una sombra al servicio de un mundo al que no pertenecía. En la víspera de su partida hacia la hacienda, mientras empacaba sus delicadas herramientas, Elena se detuvo un instante frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña de contornos borrosos. Vio sus manos, expertas en manejar la fragilidad del papel y en administrar con ternura la medicación de su madre. Manos que consolaban y reparaban, pero que nunca habían conocido la caricia de otras manos, con una intención distinta a la gratitud o la necesidad. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de miedo y una emoción tan enterrada que casi no la reconoció. El anhelo. Se preguntó, con un temor que era casi un deseo, si esas manos alguna vez aprenderían a tocar, a sentir, a reclamar algo para sí mismas, o si estaban destinadas a pasar el resto de sus días cuidando las reliquias del pasado y las ruinas del presente. El barrio de La Villita, donde Elena había crecido, era un lienzo vibrante de la cultura texana mexicana. Cada mañana, el aire se impregnaba con el aroma del café de olla y las tortillas de maíz recién hechas, mientras el murmullo de conversaciones en Spanglish fluía desde los patios y las tiendas de artesanías. Para Elena, sin embargo, esta explosión de vida era un espectáculo que observaba desde la distancia, como una turista en su propia tierra. Caminaba por las calles adoquinadas con la cabeza gacha, sintiendo el peso de las miradas de los vecinos, quienes la veían como la buena hija, la muchacha devota, cuyo destino parecía ya escrito por la tradición y el sacrificio. Su mundo, aunque rodeado de color y sonido, era internamente monocromático, una existencia silenciosa en medio del bullicio de una comunidad que celebraba la vida con una pasión que ella solo podía catalogar, pero no sentir. El apartamento que compartía con su madre era un reflejo físico de su confinamiento emocional. Ubicado en el segundo piso de un edificio antiguo con paredes que transpiraban humedad en verano, el espacio era un crisol de sus dos realidades. En un rincón, su mesa de trabajo, un altar de orden y precisión con sus bisturíes, pinzas y papeles japoneses. En el resto del lugar, el universo de la enfermedad, un sillón reclinable adaptado, cajas de medicamentos apiladas con una pulcritud desesperada y el zumbido constante de un purificador de aire que luchaba por borrar el olor a antiséptico. La luz que entraba por la única ventana grande estaba siempre tamizada por unas persianas medio cerradas, como si el mundo exterior fuera demasiado brillante, demasiado invasivo para la frágil atmósfera de cuidado y resignación que reinaba en el interior. La figura de su madre, aunque debilitada y a menudo perdida en las brumas de su condición, era el sol gravitacional alrededor del cual orbitaba la vida de Elena. Cada decisión, cada hora de su día, estaba dictada por las necesidades de esa mujer que la miraba con una mezcla de amor profundo y una culpa silenciosa por ser la causa del anclaje de su hija. Elena le leía fragmentos de novelas clásicas, le describía los colores de los libros que restauraba y le cepillaba el cabello con una ternura que era casi un acto de adoración. Era un amor incondicional, una devoción que la llenaba de propósito, pero que también actuaba como un veneno lento, erosionando sus propios deseos y sueños hasta convertirlos en un paisaje de polvo, tan antiguo y frágil como los manuscritos que reparaba. La rutina diaria de Elena era un ritual inmutable,
una coreografía de deberes que la protegía del caos de pensar en sí misma. El amanecer traía consigo la primera ronda de medicamentos, seguida de un desayuno sencillo. Luego, se sumergía durante horas en su trabajo, encontrando un consuelo perverso en la meticulosidad de sus tareas, donde cada movimiento tenía un propósito claro y un resultado tangible. A mediodía, preparaba el almuerzo para su madre, una comida cuidadosamente balanceada. La tarde se dedicaba a más trabajo, interrumpido por los cuidados, la fisioterapia pasiva y las conversaciones unilaterales. La noche llegaba sin fanfarrias, trayendo consigo la última dosis de medicinas y un silencio denso, pesado, en el que Elena se sentaba junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas inalcanzables. La presión financiera era una bestia invisible que acechaba en cada rincón del apartamento. Los tratamientos experimentales que mantenían a su madre estable no estaban cubiertos por ningún seguro, y su costo era astronómico. Cada sobre con el membrete de una corporación médica que llegaba por correo era una sentencia, un recordatorio tangible del abismo económico en el que se encontraban. Elena trabajaba sin descanso, aceptando encargos mal pagados y trasnochando para cumplir con los plazos, pero siempre sentía que corría en el mismo lugar. El dinero que ganaba era un flujo constante que entraba por una mano y salía por la otra, destinado a pagar deudas que se multiplicaban como células malignas. Esta carga no era solo económica, era una soga moral que le apretaba el cuello, recordándole que la vida de su madre dependía de su capacidad para seguir generando ingresos. A esta presión se sumaba el peso de las expectativas culturales. En su comunidad, una joven de su edad ya debería estar casada, o, al menos, en camino de formar una familia. Las tías lejanas y las vecinas bien intencionadas a menudo le hacían preguntas veladas sobre su vida sentimental, comentarios que eran como pequeñas agujas clavándose en su piel. Una muchacha tan buena y dedicada, decían, seguro que Dios te tiene guardado un buen hombre. Elena sonreía y asentía, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Su orgullo, esa herencia intangible de dignidad y estoicismo, le impedía confesar su soledad o la verdadera razón de su aislamiento. Prefería ser vista como una santa mártir que como una mujer invisible, incapaz de despertar el deseo o el amor de nadie. El sacrificio de su juventud era un hecho consumado que Elena rara vez se permitía contemplar. Había visto a sus pocas amigas de la escuela secundaria casarse, tener hijos, viajar por el mundo. Sus vidas, documentadas en las redes sociales, parecían pertenecer a una especie diferente. Veía fotos de fiestas en la playa, cenas románticas y ascensos profesionales, y sentía una punzada de algo que no era envidia, sino un profundo extrañamiento, como si estuviera observando los hábitos de una tribu exótica cuyo lenguaje y costumbres le eran completamente ajenos. Ella había renunciado a todo eso sin una queja audible, pero en el silencio de la noche, el fantasma de la vida que no estaba viviendo la visitaba, susurrándole preguntas que no se atrevía a responder. ¿Quién sería ella si no fuera la cuidadora de su madre? Irónicamente, la propia madre de Elena era una fuente involuntaria de esta opresión. En sus momentos de mayor lucidez, tomaba la mano de su hija y con la voz quebrada le decía, «Mija, no quiero que desperdicies tu vida por mí. Mereces ser feliz, encontrar el amor». Estas palabras, pronunciadas desde el amor más puro, eran las que más herían a Elena. La hacían sentir una culpa insoportable, atrapada entre el deber de cumplir la promesa que se había hecho a sí misma y el deseo de honrar los anhelos de su madre. ¿Cómo podría buscar su propia felicidad si eso significaba, aunque fuera por un instante, apartar la mirada de la persona que se lo había dado todo? El amor que las unía se había convertido en una jaula perfecta, construida con los barrotes de la lealtad y el afecto mutuo. El contrato para restaurar la biblioteca de la hacienda en el Texas Hill Country se presentó, por tanto, no como un simple trabajo, sino como una liberación condicional. Era la primera vez en años que tendría una razón legítima para alejarse del apartamento, para respirar un aire que no estuviera viciado por la enfermedad.
La idea de pasar sus días rodeada de libros en un entorno de vasta soledad le resultaba extrañamente reconfortante. Sería un silencio elegido, no impuesto, una soledad productiva, no una espera pasiva. Aunque sabía que solo cambiaría una forma de reclusión por otra, la perspectiva de un nuevo paisaje, de unos muros que no contuvieran los ecos de su propia vida estancada, era suficiente para encender una pequeña y temblorosa llama de esperanza en su interior. En los días previos a su partida, mientras organizaba sus herramientas y daba instrucciones detalladas a la enfermera que la sustituiría temporalmente, Elena se sintió suspendida entre dos mundos. El peso de su vida en San Antonio parecía más denso que nunca. Cada objeto de su hogar, un recordatorio de sus cadenas. Se miraba en el espejo y veía los contornos de una mujer definida por sus responsabilidades. La hija, la cuidadora, la restauradora. No había espacio para nada más. Se preguntó si era posible reparar una vida de la misma manera que reparaba un libro, si podía pegar las páginas rotas de su propia historia y rellenar los vacíos con algo que se pareciera a un futuro. Pero la respuesta se le escapaba, perdida en el silencio opresivo de una vida que estaba siendo vivida para todos, excepto para ella misma. Alejandro Vargas no caminaba, se desplazaba. Sus movimientos eran los de un depredador en su propio territorio, una extensión de la arquitectura fría y precisa de su hacienda en el corazón del Texas Hill Country. CEO de una firma de capital de riesgo que devoraba empresas emergentes, se había ganado a pulso el apodo de El Tiburón de Austin. Su mundo era un ecosistema de acero, cristal y silencio calculado, donde las emociones eran un pasivo en el balance general y la vulnerabilidad, una debilidad a ser explotada. Regresaba cada noche a esa fortaleza de piedra y ventanales inmensos, no para encontrar un hogar, sino para reafirmar su control sobre un universo que él mismo había construido, un imperio donde era el único soberano, un rey sin reina y sin el deseo de tenerla. Su soledad era una elección estratégica, el coste necesario del poder absoluto. Debajo de esa fachada de control impecable, sin embargo, supuraba una herida reciente y humillante. Semanas atrás, su prometida, heredera de un imperio tecnológico rival, lo había abandonado públicamente, dejando su nombre en boca de todos los blogs de cotilleos como el del hombre que ni con toda su fortuna podía comprar el amor. Pero lo que el mundo no entendía era que su orgullo, no su corazón, era lo que había quedado destrozado. Para Alejandro, el matrimonio era una fusión, una adquisición estratégica, y el amor, una variable demasiado caótica. El abandono de ella no fue una traición romántica, sino un fallo sistémico que expuso su único punto ciego, la imprevisibilidad humana. Desde entonces se había vuelto aún más implacable, más aislado, usando su trabajo como un bisturí para extirpar cualquier vestigio de la debilidad que aquel episodio había revelado al mundo. Aquella noche, el eco de sus pasos sobre el hormigón pulido de los pasillos era el único sonido que rompía el silencio. Buscaba refugio en el único lugar de la casa que no se sentía como una declaración de poder, sino como un santuario de orden, la biblioteca, una sala de 2 pisos, con paredes de piedra caliza y estanterías de nogal que ascendían hacia el techo, albergando una colección de manuscritos y primeras ediciones que eran su única indulgencia. Era un lugar donde la historia estaba contenida, catalogada y controlada, un antídoto perfecto para el desorden de su propia vida reciente. Entró esperando encontrar la quietud habitual, el olor a cuero y papel antiguo que lo calmaba, pero en su lugar, una pequeña luz de trabajo en el centro de la sala delataba una presencia inesperada, una anomalía en su sistema perfectamente regulado. Allí, acurrucada sobre un atril que sostenía un frágil manuscrito del siglo XVIII, estaba ella, Elena Castillo, dormida. La luz de la lámpara de trabajo arrojaba un halo dorado sobre su cabello oscuro, que caía sobre su rostro ocultando parcialmente sus facciones. A su alrededor, sobre la inmensa mesa de roble, sus herramientas estaban dispuestas con una precisión casi quirúrgica: bisturíes, pinzas, pequeños frascos y papeles de seda. Alejandro se detuvo en el umbral, observándola. No la vio como a una mujer, sino como a una pieza fuera de lugar,
una nota discordante en su sinfonía de control. Su quietud y la delicadeza de su entorno contrastaban violentamente con la escala brutalista de la habitación. Era una miniatura medieval olvidada dentro de una galería de arte moderno, y por un instante esa incongruencia lo desarmó por completo. Se acercó sin hacer ruido, sus zapatos de cuero italiano silenciados por la alfombra persa. Se detuvo a unos metros de ella, observando la curva de su cuello, la respiración suave que empañaba levemente una página del manuscrito y una pequeña mancha de tinta en su mejilla. Estaba acostumbrado a que su presencia provocara una reacción inmediata en la gente. Miedo, respeto, sumisión. Pero ella dormía, ajena a su poder, completamente inmersa en un mundo que él poseía, pero no entendía del todo. Sintió una punzada de algo que no supo identificar, una mezcla de irritación por la intrusión y una curiosidad casi voyerista. ¿Quién era esta mujer que se atrevía a mostrar tal vulnerabilidad en el corazón de su fortaleza, tan indefensa, bajo la mirada del tiburón? Elena despertó no por un sonido, sino por un cambio en la atmósfera de la habitación. Fue una sensación sutil, como una corriente de aire frío en una noche de verano. Primero percibió un aroma que no pertenecía a su mundo de papel y pegamento, una mezcla embriagadora de bourbon, cuero caro y algo más. Algo limpio y masculino que erizó la piel de sus brazos. Abrió los ojos lentamente, desorientada, y su mirada se enfocó primero en el par de zapatos impecablemente lustrados que estaban a pocos metros de su mesa. Levantó la vista lentamente, siguiendo la línea perfecta de un pantalón de traje oscuro, un saco a medida, hasta que sus ojos se encontraron con la figura imponente de un hombre que la observaba desde la penumbra, su rostro una máscara de sombras y ángulos afilados. El impacto de su mirada fue físico, como si una mano invisible le hubiera apretado el pecho, robándole el aire. Sus ojos no eran simplemente oscuros, eran fragmentos de obsidiana, analíticos, fríos y de una intensidad que parecía desnudarla capa por capa, arrancando sus defensas de timidez e invisibilidad. El silencio que se instaló entre ellos fue denso, eléctrico, cargado con el peso de mundos que colisionaban. Por un lado, el poder, la riqueza y un control absoluto. Por el otro, la dedicación silenciosa, la fragilidad y una vida de servicio. Elena se sintió como una criatura sorprendida por los faros de un coche, paralizada, expuesta y dolorosamente consciente de su propia insignificancia en la órbita de un hombre como aquel. Quiso hablar, disculparse, pero su garganta se cerró en un nudo de pánico. Fue él quien rompió el silencio. Su voz, cuando finalmente habló, era exactamente como lo había imaginado. Grave, controlada y completamente desprovista de emoción. «Usted es la restauradora», dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación, una forma de clasificarla y ponerla en su lugar. Elena solo pudo asentir, sintiendo un rubor caliente trepar por su cuello. «Sí, señor Vargas, lo siento. Perdí la noción del tiempo». Su propia voz sonó como un susurro frágil en la inmensidad de la biblioteca. Se sintió avergonzada, una empleada sorprendida durmiendo en su puesto de trabajo, una intrusa en un santuario que no le pertenecía. Se apresuró a recoger sus cosas, sus manos temblando torpemente, deseando poder desaparecer, volverse tan invisible como el polvo que limpiaba de los libros. Él no se movió. Sus ojos dejaron el rostro de ella y se posaron en el manuscrito abierto sobre la mesa. Dio un paso adelante y Elena contuvo la respiración. Se inclinó ligeramente, su proximidad abrumadora, y señaló una filigrana en la esquina de la página. «El sello real de Felipe V. Es una falsificación común en los documentos de esta época, pero esta parece auténtica». Su observación fue tan inesperada, tan precisa, que Elena olvidó su miedo por un instante. «Lo es», respondió, su voz recuperando un atisbo de la seguridad que sentía en su oficio. La composición de la tinta y la presión sobre el papel son consistentes con los originales del archivo de Indias. Por un segundo, una fisura apareció en la armadura de frialdad de él, un destello de interés genuino que los conectó en un terreno neutral, la historia. Pero el momento se evaporó tan rápido como había llegado. Alejandro se enderezó y la distancia entre ellos volvió a ser un abismo infranqueable. «Es tarde», dijo,
su tono volviendo a ser el de un hombre que da órdenes. «Continúe mañana». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia un bar oculto en una de las paredes, dándole la espalda y despidiéndola efectivamente de su presencia. Elena se quedó inmóvil por un momento, con el corazón martilleando contra sus costillas, el aroma de él todavía flotando en el aire. Recogió sus herramientas con una prisa febril y prácticamente huyó de la biblioteca. El espacio que antes había sido su refugio ahora se sentía cargado, invadido, marcado por una presencia que era a la vez aterradora y extrañamente fascinante. Aquella noche, supo que no solo restauraría libros, lucharía por no ser devorada. Los días que siguieron a su primer encuentro se tiñeron de una nueva y extraña tensión. La biblioteca, que siempre había sido su santuario de paz, ahora se sentía como un territorio ocupado, cargado con la energía latente de su presencia. Elena trabajaba con una concentración forzada, dolorosamente consciente de cada crujido de la madera, de cada sombra que se movía más allá de las puertas. Se encontraba conteniendo la respiración, esperando el sonido de sus pasos sobre el hormigón pulido, un sonido que ahora reconocía con una claridad alarmante. El aroma a bourbon y cuero caro parecía haberse impregnado en el aire, un recordatorio constante del hombre que era dueño de todo aquello, incluido, ahora sentía, su propio y precario silencio. La soledad que antes la reconfortaba, ahora se sentía como una espera, y esa expectativa era a la vez aterradora y extrañamente estimulante, una corriente subterránea que la mantenía en un perpetuo estado de alerta. Alejandro comenzó a frecuentar la biblioteca con una regularidad que no parecía casual. Llegaba bajo el pretexto de revisar el progreso, pero rara vez miraba los libros. En su lugar, se apostaba junto a los inmensos ventanales o se sentaba en un sillón de cuero en la penumbra, observándola trabajar. Su mirada no era lasciva ni curiosa, sino analítica, intensa, como si estuviera tratando de descifrar un código complejo. Elena sentía el peso de sus ojos sobre sus manos, sobre la curva de su cuello mientras se inclinaba sobre un manuscrito. Era una sensación que la despojaba de su invisibilidad protectora, dejándola expuesta. Por primera vez en su vida, alguien la miraba no con lástima o indiferencia, sino con una concentración tan profunda que era casi una forma de posesión, y una parte de ella, una parte que no se atrevía a nombrar, se sentía peligrosamente viva bajo ese escrutinio. Una tarde, él rompió su habitual silencio para señalar una marca de agua en un pliego del siglo XVII. «¿Es de la fábrica de papel de los Capellades?», preguntó, su voz resonando en la quietud de la sala. Elena, sorprendida por la especificidad de su conocimiento, levantó la vista. Por un instante, olvidó quién era él y quién era ella. «Sí», respondió, su voz ganando una pizca de la autoridad que su oficio le confería. «La filigrana del león es inconfundible. La mayoría de las falsificaciones de la época usaban un papel de menor calidad». Él asintió, un destello de genuino interés en sus ojos oscuros. Por un breve momento, la barrera entre el millonario y la empleada se disolvió, reemplazada por la conexión de dos personas que apreciaban la belleza tangible de la historia, un terreno neutral donde el poder y el dinero no tenían jurisdicción. El momento de quiebre llegó de forma inesperada. Mientras ella le mostraba la delicada restauración de un lomo de piel de cabra, él se acercó para ver mejor. Al extender la mano para tocar la textura del cuero, sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto fugaz, accidental, pero para Elena fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo, encendiendo terminaciones nerviosas que no sabía que poseía. El calor de su piel contra la suya era una revelación, una verdad física que contradecía la fría distancia que él proyectaba. Retiró la mano como si se hubiera quemado, y él también retrocedió un paso, su rostro volviendo a ser una máscara impenetrable. Pero ella lo había visto, un parpadeo, una tensión en su mandíbula. El contacto había sido tan real para él como para ella, un arco voltaico en el silencio. Esa noche, en la austera habitación que le habían asignado en la hacienda, Elena no pudo dormir. El fantasma de su toque persistía en su piel, un hormigueo cálido que se negaba a desaparecer. Se miró las manos bajo la luz de la luna.
las mismas manos que cuidaban de su madre y reparaban el pasado. Y por primera vez las vio como algo más, un instrumento capaz de sentir un placer prohibido. Un torbellino de emociones la asaltó, el deseo, una fuerza que siempre había considerado ajena y peligrosa, brotaba en ella con una potencia innegable, y junto a él, una culpa abrumadora. Sentir aquello le parecía una traición a su vida de sacrificio, una deslealtad a la promesa silenciosa que le había hecho a su madre. Desear a un hombre como Alejandro Vargas era adentrarse en un territorio del que temía no saber o no querer regresar. Alejandro también se encontró luchando contra un impulso que no comprendía. Se había construido una vida basada en la lógica, las adquisiciones y el control emocional. La presencia silenciosa de Elena en su biblioteca era una anomalía, una variable que no encajaba en ninguna de sus proyecciones. Se sentía inexplicablemente atraído por su quietud, por la forma en que sus manos se movían con una reverencia casi sagrada sobre el papel frágil. Ella era real, de una manera que las mujeres de su mundo nunca lo eran. No había artificio en ella, ni una agenda oculta. Esa autenticidad lo desarmaba, y eso lo aterraba. Acercarse a ella era invitar al caos, a la vulnerabilidad que tanto se había esforzado por erradicar de su vida. Cada visita a la biblioteca era una batalla entre su curiosidad y su instinto de autopreservación, una batalla que, para su frustración, estaba perdiendo. Una noche, mientras una tormenta eléctrica comenzaba a gestarse sobre las colinas de Texas, él la encontró trabajando hasta tarde, la única luz en la inmensa casa proveniente de su lámpara de trabajo. Esta vez no mantuvo la distancia. Se sirvió un vaso de bourbon y se acercó a su mesa. Olía a lluvia y a whisky. No hablaron de su trabajo. En cambio, él le preguntó por San Antonio, por su barrio. Su voz era más grave, menos controlada. Por primera vez, él le habló de su abuelo, un hombre que había amado la historia de Texas y que había comenzado la colección de libros. En su relato, Elena vislumbró a un hombre diferente, uno que no era el tiburón de Austin, sino un nieto que recordaba con una melancolía palpable un pasado que también parecía necesitar restauración, un atisbo de la herida que se escondía bajo su armadura. La conversación fluyó, a la deriva, hacia temas más profundos. Hablaron sobre el peso del legado y la forma en que el pasado define el presente. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. El estruendo de los truenos afuera parecía acentuar la intimidad forzada del momento, encerrándolos en una burbuja de confidencias susurradas. Elena se dio cuenta de que, por primera vez, no se sentía intimidada por él. En la penumbra de la biblioteca, iluminados por los relámpagos intermitentes, eran simplemente un hombre y una mujer, dos soledades que se reconocían mutuamente en el silencio. El poder y la fragilidad habían encontrado un extraño punto de equilibrio, y el aire entre ellos vibraba con una posibilidad tan peligrosa como irresistible, un deseo que ya no era solo físico, sino emocional. Fue el sonido estridente de su teléfono móvil lo que rompió el hechizo. La pantalla se iluminó con el nombre de la enfermera de su madre. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Elena. Contestó con la mano temblorosa. La voz al otro lado era urgente, profesional, pero cada palabra era un golpe. Su madre había sufrido una recaída severa. Los médicos del hospital local habían hecho todo lo posible, pero su única esperanza era un nuevo tratamiento experimental, disponible solo en una clínica especializada en Houston, con un costo inicial que era varias veces su salario anual. La desesperación la golpeó con la fuerza de un muro, robándole el aire, el color del rostro. El mundo íntimo que había construido con Alejandro en los últimos minutos se hizo añicos, reemplazado por la cruda y brutal realidad de su vida. Alejandro observó cómo la transformación se apoderaba de ella. Vio cómo la calidez de sus ojos se extinguía, reemplazada por un pánico puro y desnudo. Vio cómo sus hombros se encorvaban bajo el peso de una noticia invisible. Se puso de pie y se quedó inmóvil mientras ella escuchaba, su rostro una máscara de angustia. Estaba acostumbrado a las lágrimas de las mujeres, lágrimas calculadas para obtener algo de él. Pero esto era diferente. Esto era el sonido de un mundo que se derrumbaba,
una pena tan auténtica y cruda que lo hizo sentir como un intruso. Su primer instinto fue retirarse, dejarla con su dolor, un territorio emocional en el que él no tenía cabida. Sin embargo, una fuerza desconocida lo mantuvo anclado al suelo, un testigo silencioso de su devastación, sintiendo una extraña y no deseada punzada de responsabilidad. Mientras la veía luchar por mantenerse en pie, una idea fría y pragmática comenzó a tomar forma en la mente de Alejandro. Su problema, la inminente gala benéfica en la que se vería obligado a enfrentarse a su exprometida y a su nuevo y triunfante compañero, colisionó con la desesperación de Elena. Necesitaba un escudo, no una compañera, alguien que proyectara autenticidad, no ambición, alguien tan ajeno a su mundo que su mera presencia sería una declaración de intenciones, una forma de demostrar que ya no jugaba según las reglas de su círculo social. La solución se presentó ante él con una lógica impecable y brutal. La tragedia de ella podría ser la solución de él. Podía resolver su problema financiero y, a cambio, ella resolvería el suyo. Era una transacción perfecta, un intercambio de necesidades desprovisto de cualquier emoción. La tormenta exterior se desató con furia, los relámpagos iluminando la biblioteca con destellos estroboscópicos y la lluvia golpeando los ventanales como un aluvión. El caos de la naturaleza era un eco perfecto del torbellino que se agitaba dentro de Elena. Se sentía atrapada, no solo en aquella habitación, sino en una vida que le ofrecía opciones imposibles. El sonido de la tormenta parecía amplificar el silencio ensordecedor de su desesperación. Estaba sola, a kilómetros de su madre, con una deuda que era una sentencia de muerte. La intimidad que había compartido con Alejandro momentos antes ahora parecía una cruel ironía, un espejismo de conexión en un desierto de impotencia. El mundo se había reducido a esa habitación, a la lluvia y al hombre que la observaba con una calma que la aterrorizaba. Él se acercó, el vaso de Bourbon todavía en su mano. Su rostro ya no mostraba rastro de la vulnerabilidad de antes. Era de nuevo la máscara del CEO, del estratega. «Puedo ayudarla», dijo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. «Puedo cubrir cada centavo del tratamiento de su madre. El mejor hospital, los mejores especialistas, sin límite». Elena levantó la vista, una chispa de esperanza temblando en sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?», susurró. Él la miró directamente, sin pestañear. «Porque necesito algo a cambio. Necesito que me acompañe a un evento, que se haga pasar por mi pareja por una noche». La propuesta quedó suspendida en el aire, tan fría y afilada como un fragmento de hielo, una oferta que era a la vez una salvación y una condena. La primera reacción de Elena fue una oleada de repulsión y orgullo herido. Su orgullo, esa última defensa que le quedaba, se rebeló. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía tomar su dolor más profundo y convertirlo en una moneda de cambio para sus juegos de poder? «No», dijo, su voz temblando de rabia y humillación. «Mi vida no está en venta. La vida de mi madre no es parte de un trato». Se sintió sucia solo por haber escuchado la oferta, como si su presencia allí, su creciente atracción por él, hubiera invitado de alguna manera esa proposición degradante. Quería abofetearlo, gritarle, huir de esa jaula dorada y del hombre que la habitaba. Por un instante, prefirió la desesperación limpia de la pobreza a la humillación de ser comprada, de convertirse en un accesorio para el ego herido de un millonario. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, con la intención de abandonar la hacienda y todo lo que representaba, su teléfono volvió a sonar. Era el hospital de nuevo, esta vez un administrador. Le habló de depósitos, de protocolos, de la necesidad de un pago sustancial e inmediato para asegurar la cama en la clínica de Houston. Las cifras que mencionó eran obscenas, astronómicas, tan fuera de su alcance que parecían pertenecer a otro idioma. El mundo real, con su brutalidad financiera, la golpeó de nuevo, extinguiendo el fuego de su orgullo y dejándola con las cenizas frías de la realidad. Miró la pantalla del teléfono, los números brillando como una sentencia, y luego levantó la vista hacia el rostro impasible de Alejandro. Él no se había movido, estaba esperando. Sabía que ella no tenía otra opción. La lucha dentro de ella fue breve y violenta,
pero el resultado era inevitable. El amor por su madre era una fuerza más poderosa que su orgullo, más profunda que su miedo. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de rabia, sino de una derrota absoluta. La tormenta rugía fuera, un requiem por la mujer que había sido hasta ese momento. Miró a Alejandro, y en sus ojos él pudo ver cómo algo se rompía, cómo una luz interior se apagaba para siempre. «Acepto», susurró. La palabra salió de sus labios como una exhalación, el sonido de su alma rindiéndose. No era una elección, era una capitulación. Había salvado a su madre. Pero en ese instante, en esa biblioteca barrida por la tormenta, Elena Castillo sintió que acababa de venderse a sí misma. El acuerdo selló el aire entre ellos, transformando la atmósfera de forma irrevocable. La tensión eléctrica del deseo y la conexión emocional se disipó, reemplazada por el frío y pesado silencio de una transacción comercial. Ya no eran un hombre y una mujer explorando un terreno desconocido. Eran las dos partes de un contrato. Él era el comprador, y ella, el bien adquirido. Elena se sintió despojada, no de su ropa, sino de algo mucho más íntimo, su albedrío. El hombre que la había fascinado y aterrorizado a partes iguales, ahora era su propietario temporal. El dilema que la había atormentado había encontrado su brutal resolución. Para salvar a la persona que más amaba, había accedido a entregarse, al menos en apariencia, a un hombre que deseaba y despreciaba con la misma intensidad, iniciando un camino cuyas consecuencias no podía siquiera empezar a imaginar. La transformación de Elena comenzó con el susurro de la seda. El vestido, de un azul tan profundo que parecía absorber la luz, se deslizó sobre su piel como una caricia fría y ajena. Era una armadura que no había elegido, una segunda piel que la convertía en otra persona, una mujer sofisticada y serena que no reconocía en el espejo. Las joyas que le prestaron pesaban en su cuello y muñecas, recordatorios helados del contrato que la había traído hasta allí. Se sentía como una falsificación exquisita, una de sus propias restauraciones, donde la superficie era perfecta, pero el alma del original se había perdido. Cada movimiento era calculado, cada respiración controlada. Se estaba preparando no para una fiesta, sino para una actuación, la más importante de su vida, donde el escenario era un mundo de depredadores y el premio era la vida de su madre. La mujer que salió de la habitación no era Elena Castillo. Era una obra de arte anónima, propiedad temporal de Alejandro Vargas. La llegada a la gala fue como sumergirse en un océano de luz y murmullos venenosos. Las cámaras de los fotógrafos estallaban como relámpagos, y Elena sintió el instinto de encogerse, de volverse invisible de nuevo, pero la mano de Alejandro se posó con firmeza en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que era a la vez una marca de propiedad y un ancla en medio de la tormenta social. Él se movía a través de la multitud con la seguridad de un tiburón en sus propias aguas, asintiendo con la cabeza, sonriendo con una frialdad que no llegaba a sus ojos. Ella se aferró a su papel, su rostro una máscara de calma educada, sus ojos fijos en un punto distante. Era dolorosamente consciente de las miradas que la evaluaban, la desnudaban, tratando de descifrar quién era y qué pieza representaba en el tablero de ajedrez de aquel universo. Sentía el peso de cada juicio, de cada susurro, y se preguntó si su orgullo podría sobrevivir a aquella noche. El encuentro fue inevitable. La exprometida de Alejandro, una mujer esculpida en hielo y diamantes, se materializó frente a ellos, con su nuevo compañero sonriendo triunfalmente a su lado. El aire se congeló. Elena vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba casi imperceptiblemente, cómo sus dedos se apretaban un poco más contra su espalda. La conversación fue un intercambio de cortesías afiladas como cuchillos, sonrisas que no ocultaban el desprecio. En ese momento, Elena comprendió la verdadera naturaleza de su papel. No era solo una acompañante, era un arma, un escudo humano diseñado para absorber el golpe al ego de Alejandro. Vio en los ojos de él un destello de la humillación que tanto se había esforzado por ocultar, una vulnerabilidad tan fugaz que casi la pasó por alto. Y, para su sorpresa,
En lugar de resentimiento, sintió una punzada de algo parecido a la compasión, una peligrosa grieta en su propia armadura. Más tarde, en la pista de baile, él la tomó en sus brazos. La música era una melodía lenta y melancólica que parecía narrar su propia historia. La mano de él en su cintura la quemaba a través de la seda, su cuerpo una presencia sólida y abrumadora contra el suyo. Estaban en el centro de la sala, el epicentro de todas las miradas, pero por primera vez, Elena sintió que el mundo exterior se desvanecía. Él la acercó más, hasta que pudo sentir el ritmo de su corazón contra el suyo, y se inclinó hacia su oído. Su aliento era cálido, con un rastro de whisky y soledad. «Contigo», susurró, su voz una vibración grave que le recorrió la espina dorsal. Por primera vez, el silencio no se siente vacío. Esas palabras no formaban parte del guión. Eran una confesión, una grieta en la fachada de acero que lo desnudaba ante ella de una forma que ninguna mirada pública podría lograr. Aquella confesión fue el acto de transgresión que lo cambió todo, no para él, sino para ella. El contrato, el dinero, el papel que estaba representando, todo se hizo añicos y se convirtió en polvo. Lo que quedaba era la cruda verdad de dos soledades que se habían encontrado en la oscuridad. Elena levantó la vista y lo miró a los ojos, y por primera vez no vio al millonario, ni a su empleador, sino al hombre herido detrás de la máscara. En un acto de rebelión contra su propia vida de miedo y renuncia, rompió la regla más importante que se había impuesto, la de protegerse. Dejó de actuar, se relajó en sus brazos, apoyando su cabeza ligeramente en su hombro, un gesto de entrega tan sutil y tan profundo que él contuvo la respiración. En ese instante, en medio de un salón de baile lleno de extraños, Elena Castillo se rindió, no a él, sino al momento. Él sintió el cambio en ella, la rendición silenciosa, y fue como si una corriente eléctrica los conectara. Sin decir una palabra, rompió el baile, tomó su mano y la guió a través de la multitud, ignorando las miradas curiosas. La condujo lejos del ruido y la luz, a través de unas puertas de cristal que daban a una terraza de piedra solitaria. El aire de la noche de Texas era fresco y olía a tierra húmeda y a la promesa lejana de lluvia. El sonido de la orquesta se convirtió en un murmullo distante, reemplazado por el canto de los grillos y el latido ensordecedor de su propio corazón. Estaban solos, envueltos por la inmensidad de la noche y el paisaje oscuro de las colinas. El mundo artificial de la gala se había quedado atrás. Lo que quedaba era algo mucho más real y peligroso, un silencio cargado de todo lo que no se habían atrevido a decir. Se detuvieron cerca de la balaustrada de piedra, desde donde se veía el valle sumido en la oscuridad. Elena temblaba, no de frío, sino por la intensidad del momento. Él no soltó su mano, se giró para mirarla, y a la luz de la luna, su rostro parecía tallado en sombras y anhelo. Sus ojos oscuros ya no eran fríos ni analíticos, ardían con una emoción cruda que la desarmó por completo. Lentamente, levantó su otra mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, un toque tan reverente que a Elena se le escapó un suspiro. Era un gesto que contradecía todo lo que él representaba, el poder, el control, la distancia. En ese toque, ella sintió el peso de su soledad, la profundidad de su herida. El contrato se había disuelto en el aire, y solo quedaban un hombre y una mujer al borde de un precipicio emocional. Entonces, la acorraló suavemente contra el muro de piedra fría de la hacienda. El contraste entre la dureza de la piedra en su espalda y el calor de su cuerpo presionando contra el suyo fue una explosión sensorial. Él bajó su rostro hacia el de ella, y su boca encontró la suya. No fue un beso tierno ni calculado, fue una colisión, un beso desesperado, hambriento, casi brutal en su honestidad. Era el beso de un hombre que se estaba ahogando y que buscaba aire, un beso que no pedía permiso, sino que lo tomaba todo. En él había años de control desmoronándose, de soledad acumulada, de un anhelo tan profundo que dolía. Era una confesión más elocuente que cualquier palabra, una admisión de vulnerabilidad que él nunca se había permitido. La fachada de El tiburón de Austin se hizo añicos contra sus labios, revelando al hombre roto que se escondía debajo. La sorpresa inicial de Elena
se transformó en una respuesta instintiva y abrumadora. El beso despertó cada terminación nerviosa de su cuerpo, encendiendo un fuego que había permanecido latente durante toda su vida. Su primera reacción no fue de miedo, sino de reconocimiento, como si su cuerpo hubiera estado esperando aquel momento, aquella conexión. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza del papel antiguo, se aferraron a los hombros de él con una fuerza que no sabía que poseía. Le devolvió el beso con toda la pasión reprimida, con toda la vida no vivida, con todo el deseo que ni siquiera se había atrevido a nombrar. Fue su primera vez, el clímax de una virginidad que no era solo física, sino emocional. En aquel beso, bajo el cielo de Texas, Elena no solo se entregó a un hombre, se entregó a sí misma, reclamando su propio cuerpo y su propio deseo por primera vez. Cuando el beso finalmente terminó, se quedaron inmóviles, con las frentes apoyadas compartiendo el mismo aire tembloroso. El mundo había cambiado irrevocablemente. El acuerdo era una ceniza fría, insignificante ante la hoguera que acababan de encender. Alejandro la miraba, y en sus ojos ya no había poder, solo un asombro vulnerable, casi asustado, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder, lo que acababa de sentir. Y Elena lo vio. Vio al hombre real detrás del mito, y supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Había llegado a esa hacienda para restaurar libros, pero en el proceso, algo dentro de ambos se había roto y reconstruido de una forma completamente nueva. En el silencio que siguió, ambos entendieron que la transacción había terminado y que algo mucho más complicado y peligroso acababa de comenzar. El viaje de regreso a la hacienda se desarrolló en un silencio denso y pesado, un abismo que había engullido la electricidad del beso. Elena se sentó lo más lejos posible de él, en el espacioso interior del carro, con la seda del vestido sintiéndose ahora como una jaula fría contra su piel. Miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje nocturno de Texas. Veía el reflejo de su propio rostro, el de una extraña con los labios hinchados y los ojos llenos de una confusión aterradora. Alejandro conducía con una concentración pétrea, sus manos aferradas al volante con los nudillos blancos. La máscara de El tiburón de Austin había vuelto a su lugar, más impenetrable que nunca, y el aire entre ellos, antes cargado de confesiones y deseo, ahora estaba viciado por el arrepentimiento no expresado de él y el terror naciente de ella. Cada kilómetro que los acercaba a la hacienda se sentía como un paso hacia una sentencia. El amanecer trajo consigo una crueldad que la luz de la luna había ocultado. El sol entraba a raudales por los ventanales de la biblioteca, no para iluminar, sino para exponer. Alejandro la esperaba allí, no con la vulnerabilidad de la noche anterior, sino con la fría eficiencia de un CEO cerrando un trato. Sobre la inmensa mesa de roble donde ella había restaurado manuscritos, ahora yacían unos documentos legales y una pluma. El acuerdo, dijo, su voz desprovista de toda emoción. La transferencia se ha hecho. Solo necesito tu firma para nuestros registros. No la miraba a los ojos. Cada palabra era un golpe, un recordatorio brutal de que el beso, la confesión, el momento en la terraza, no habían sido más que una cláusula no escrita en su contrato. La intimidad se había evaporado, dejando solo el residuo amargo de una transacción comercial, y ella era, una vez más, solo un activo que él había adquirido para un propósito específico. Con la mano temblorosa, Elena firmó donde él le indicó. El rasguido de la pluma sobre el papel fue el sonido más fuerte de la habitación, el epitafio de lo que había sucedido entre ellos. Sintió una oleada de humillación tan profunda que casi la ahoga. Él había construido un muro de acero a su alrededor durante la noche, y ahora la estaba expulsando de su fortaleza con la misma frialdad con la que firmaría un cheque. No hubo una palabra de agradecimiento ni una mirada de reconocimiento. Simplemente recogió los papeles y se dio la vuelta. Puede recoger sus cosas. Mi conductor la llevará de regreso a San Antonio. La herida no era por el rechazo, sino por la anulación. La había hecho sentir viva por una noche solo para recordarle a la mañana siguiente que, para él, ella nunca había existido más allá de su utilidad. Sola en la inmensa hacienda, mientras Alejandro se encerraba en su oficina,
Él se sintió asfixiado por el silencio que ahora odiaba. La ausencia de ella era una presencia física, un vacío que resonaba en los muros de piedra. Caminó hasta la biblioteca y se detuvo frente a la mesa de trabajo de Elena. Sus herramientas todavía estaban allí, dispuestas con su característica precisión. El leve aroma a vainilla y papel viejo, ahora mezclado con el recuerdo de su perfume, lo golpeó con una fuerza inesperada. Se sentó en el sillón donde la había observado y la rabia lo consumió. Rabia contra sí mismo por haber perdido el control, por haberle mostrado una grieta en su armadura, por haber sentido algo tan caótico y real. Empujarla lejos había sido un acto reflejo, el instinto de un animal herido que ataca para protegerse, pero ahora, en la soledad de su imperio, se dio cuenta de que solo se había herido más profundamente a sí mismo. El regreso de Elena a su apartamento en San Antonio fue un choque cultural y emocional. El olor a antiséptico y a comida casera reemplazó al del cuero caro y la piedra fría. El espacio reducido, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía opresivo, un recordatorio tangible de la vida a la que había regresado. Vio a su madre, dormida en su sillón, su respiración tranquila gracias a un tratamiento que ella había comprado con su cuerpo y su orgullo. Una oleada de culpa y amor la inundó. Había cumplido su promesa, había salvado a su madre, pero el sacrificio se sentía sucio. Se miró en el pequeño espejo del pasillo y ya no supo a quién veía, a la hija devota o a la mujer que había vendido una parte de su alma por un beso y una transferencia bancaria. Se sentía como un libro antiguo, cuya portada había sido bellamente restaurada, pero cuyas páginas interiores habían sido arrancadas sin piedad. Los días siguientes fueron un limbo de quietud y tormento interior. Elena retomó su rutina de cuidados con una eficiencia mecánica, su cuerpo moviéndose por un camino familiar mientras su mente vagaba por los pasillos de la hacienda de Alejandro. La noticia de la clínica de Houston fue buena. El tratamiento de su madre estaba funcionando. Su condición se estabilizaba. Debería haber sentido alivio, alegría. En cambio, sentía un vacío desolador. El recuerdo de la intensidad de Alejandro, de la forma en que sus ojos la habían desnudado, del peso de su cuerpo contra el suyo, era una fiebre que no cedía. Por primera vez en su vida, el deber cumplido no era suficiente. Había probado algo más, una conexión tan potente y aterradora que había reconfigurado el paisaje de su alma. La seguridad que había comprado a un precio tan alto, ahora se sentía como la jaula más solitaria del mundo. Una tarde, mientras limpiaba sus herramientas de restauración, sus dedos se detuvieron sobre un delicado bisturí. Lo observó brillar bajo la luz. Había pasado su vida reparando las heridas del pasado, pero ahora sentía las suyas propias, frescas y sangrantes. Y con el dolor surgió algo inesperado, una chispa de rabia. Rabia por la facilidad con que Alejandro la había descartado, por cómo había tomado su vulnerabilidad y la había convertido en una transacción, pero también rabia contra sí misma, por su pasividad, por haber permitido que su vida fuera definida por el sacrificio y el miedo. El beso, en su brutal honestidad, no solo le había robado la inocencia, le había mostrado la existencia de una fuerza dentro de ella que no sabía que poseía. No era solo la mujer que se sacrificaba, era también la mujer que había respondido a aquel beso con un fuego propio, una mujer que deseaba. Alejandro, por su parte, se sumergió en su trabajo con una ferocidad que alarmó incluso a sus socios más cercanos. Se convirtió en la encarnación más pura de su apodo, el tiburón, cerrando acuerdos con una agresividad despiadada, destruyendo competidores sin un atisbo de vacilación. Era su forma de castigarse, de reconstruir los muros que Elena había derribado. Llenaba sus días de ruido, reuniones y poder, intentando ahogar el eco de su voz y la sensación de sus labios. Pero en la quietud de la noche, en la inmensidad de su cama vacía, la memoria de ella regresaba, no como un peón en su juego, sino como la única persona que lo había mirado sin miedo ni ambición, y cuya rendición silenciosa en sus brazos había sido lo más real que había sentido en años. Se dio cuenta, con un terror helado, de que al intentar borrarla, solo había conseguido grabarla más profundamente en su ser. Un día,
Elena se encontró frente al espejo, pero en lugar de apartar la mirada como solía hacer, se sostuvo la mirada. Vio las ojeras, el rastro de la pena en sus ojos, pero también vio algo nuevo, una resolución. La invisibilidad que la había protegido durante tanto tiempo se había convertido en una prisión, y ella acababa de recibir la llave. Salió de su apartamento y caminó por las calles de la villita, pero esta vez con la cabeza en alto. No sonreía, pero ya no se disculpaba por existir. El mundo no había cambiado, pero ella sí. El contrato con Alejandro la había humillado, pero también la había liberado de una forma extraña y dolorosa. Había aprendido que podía soportar lo insoportable, que podía hacer una elección imposible y sobrevivir. Ya no era solo la guardiana de historias ajenas, finalmente, y a un costo terrible, había comenzado a escribir la suya. Así, ambos quedaron atrapados en sus mundos separados, unidos por el recuerdo de una noche que los había roto y rehecho. Él, en su jaula dorada de poder, luchando contra un sentimiento que amenazaba con devorarlo. Ella, en su vida de deber, despertando a una nueva fuerza que no sabía cómo manejar. El dinero había resuelto un problema, pero había creado otro mucho más complejo. La distancia física entre Austin y San Antonio era insignificante comparada con el abismo emocional que los separaba, un abismo que, sin embargo, estaba atravesado por un hilo invisible y tenso de deseo y arrepentimiento. El alejamiento no era un final, sino una pausa cargada de tensión, el silencio de una tormenta que se reagrupa en el horizonte, esperando el momento de volver a desatarse con una furia aún mayor. Pasaron 3 meses, un tiempo medido no en días, sino en el lento regreso del color a las mejillas de su madre y en la gradual disminución de la frecuencia de las llamadas del hospital. Elena había vuelto a su trabajo con una dedicación que ahora bordeaba la ferocidad. El dinero de Alejandro estaba en una cuenta separada, un fondo sagrado e intocable que solo se usaba para los gastos médicos, un recordatorio constante del precio de la salud de su madre. Había rechazado ofertas de trabajo más lucrativas, prefiriendo la soledad familiar de su pequeño taller en casa. Había reconstruido su rutina, ladrillo a ladrillo, pero el mortero que la unía era diferente. Ya no era la resignación, sino una calma tensa, la quietud de una cuerda de violín afinada al límite, vibrando con una fuerza que no sabía que poseía, esperando una nota que no se atrevía a tocar. La mujer que se movía entre los manuscritos era la misma, pero su silencio ya no era de sumisión, sino de contemplación. Un día, un mensajero entregó un paquete plano y rectangular, envuelto en un simple papel craft marrón sin remitente. No era de una casa de subastas ni de un cliente. La caligrafía en la etiqueta de la dirección era elegante, masculina y dolorosamente familiar. Elena sintió un escalofrío, una premonición que le erizó la piel. Dejó el paquete sobre su mesa de trabajo, junto a un evangelio del siglo XVI que estaba restaurando. Durante horas, lo miró como si contuviera una bomba o un fantasma. El objeto yacía allí, una anomalía en su universo ordenado, un emisario de un mundo que se había esforzado por olvidar. Su corazón martilleaba con un ritmo pesado y lento, un tambor que anunciaba la llegada de algo inevitable. El miedo y la curiosidad libraron una batalla silenciosa en su interior, pero sabía que no podía dejarlo sin abrir, pues el misterio sería un tormento peor que cualquier verdad que pudiera contener. Finalmente, al caer la noche, con las manos temblorosas, cortó la cinta con uno de sus bisturíes de restauración. Dentro, protegido por un paño de terciopelo negro, había un libro. No era un manuscrito antiguo, sino una primera edición, encuadernada en cuero flexible y oscuro, de las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. El olor a cuero viejo y a tinta era el perfume que ella conocía, pero este era diferente, cargado de una intención que la dejó sin aliento. Era un regalo que no hablaba de riqueza, sino de comprensión. Era un reconocimiento de su alma, de su intelecto, de su lucha silenciosa en un mundo que a menudo la pasaba por alto. Alejandro no le había enviado joyas ni flores, sino la voz de una mujer que, siglos antes, había luchado por su propia soberanía intelectual y emocional. Era un gesto de una intimidad tan profunda y precisa que la desarmó por completo.
atravesando todas sus defensas. Al abrir la primera página, encontró una pequeña nota doblada, escrita en el mismo papel de lino color crema que había visto en los documentos de la hacienda. La caligrafía era la misma que la de la etiqueta. No había saludo ni despedida, solo una frase que parecía tallada en la página con el peso de una confesión largamente contenida. Para la restauradora de cosas que se creían perdidas, decía. Hizo una pausa, su aliento atrapado en su garganta, y luego leyó la última parte, 3 palabras que lo cambiaron todo, incluyéndome a mí. No era una disculpa, ni una petición, ni una explicación. Era una rendición. Era el reconocimiento de que él, el hombre que lo controlaba todo, se había perdido y que, de alguna manera, en la quietud de su presencia, había encontrado un atisbo de algo que necesitaba ser restaurado. La transacción había terminado, y en su lugar quedaba esta ofrenda, este puente construido con papel y tinta sobre un abismo de silencio. Las lágrimas que cayeron sobre sus manos no fueron de tristeza ni de humillación. Fueron lágrimas de una liberación compleja y abrumadora. Lloró por la joven ingenua que había llegado a esa hacienda, por la mujer que había regresado rota y por la persona en la que se estaba convirtiendo, una que podía sostener en sus manos la confesión de un hombre poderoso y entender su verdadero valor. El libro no era un intento de comprar su perdón, sino un acto de verse reflejado en ella. Él la había visto, no como un peón o un accesorio, sino como un igual en el lenguaje del alma. Acarició la cubierta de cuero, el papel antiguo, las palabras de Sor Juana y las suyas propias. El muro de resentimiento que había construido cuidadosamente a su alrededor no se derrumbó. Simplemente se disolvió, revelando un paisaje de posibilidades tan aterrador como esperanzador, un territorio inexplorado donde el orgullo y el deseo podían coexistir. Se acercó a la ventana, sosteniendo el libro contra su pecho como un escudo o un ancla. Afuera, las luces de San Antonio parpadeaban, las mismas luces que siempre había visto como estrellas inalcanzables. Pero esa noche no parecían tan lejanas. El futuro seguía siendo un manuscrito en blanco, y el camino a seguir, incierto. No sabía si volvería a verlo o si quería hacerlo, pero eso ya no importaba. El contrato había sido saldado, no con dinero, sino con este acto de reconocimiento mutuo. Alejandro Vargas le había mostrado un mundo de poder y dolor, pero también le había devuelto, sin saberlo, la pieza más importante de sí misma, la certeza de que su historia, con todas sus páginas rotas y sus márgenes llenos de deber, merecía ser leída. Y por primera vez, Elena Castillo sintió que tenía la fuerza no solo para restaurarla, sino para escribir el siguiente capítulo ella misma.